En el instante del sí, él la hiere con un susurro cortante: no vas a aguantar ni una semana conmigo. Para Fernando, aquel matrimonio es el último insulto de un destino cruel. Atrapado en una silla de ruedas y ahora con una esposa que solo puede verlo como una obligación. Pero, ¿y si aquella mujer que él planea destruir fuera exactamente la única llama capaz de reavivar su alma envenenada? ¿Será que Bianca estará dispuesta a sacrificar su propia cordura para curar un alma que rechaza cualquier ayuda? Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón. La vida de Bianca de la Torre era una performance de dignidad inquebrantable para esconder la ruina inminente que acechaba a su linaje como una sombra persistente. A los 23 años, su único recurso era la apariencia inmaculada y un dote modesto, la última esperanza para salvar el honor de su familia noble, pero completamente arruinada por años de malas inversiones y deudas acumuladas. En los confines austeros de un ducado perdido entre las montañas, donde el viento arrastraba secretos ancestrales y la tradición pesaba como cadenas doradas sobre cada alma, el fardo de su linaje la ataba irremediablemente a un matrimonio de conveniencia que su corazón rechazaba con cada latido desesperado. Bianca, dama de sensibilidad afilada como el filo de una daga toledana, veía en aquel matrimonio no una unión sagrada bendecida por el amor, sino una transacción dolorosa que la desgarraba por dentro como garras invisibles. Luchaba internamente entre el deber filial que le habían inculcado desde la cuna con férrea disciplina y el deseo ardiente por un afecto genuino que parecía tan lejano como las estrellas que titilaban sobre las montañas. Su alma se debatía entre la resignación amarga y la esperanza tenaz, entre el sacrificio silencioso y la rebelión que crecía en su pecho como una flor marchita que insiste en florecer contra toda adversidad. Las noches en su modesta alcoba se habían convertido en un tormento de reflexiones. Contemplaba por la ventana el paisaje montañoso que se extendía hacia el infinito, preguntándose si algún día conocería el amor verdadero o si estaría condenada a vivir una existencia de apariencias elegantes, pero vacías por dentro. Sus padres, nobles empobrecidos que habían perdido sus tierras en especulaciones fallidas, veían en este matrimonio la salvación de un linaje que se desmoronaba como castillo de arena bajo la lluvia del tiempo. El duque Fernando Villarreal, de 28 años, era una sombra del hombre que había sido en tiempos mejores, cuando su risa resonaba por los corredores del palacio y su presencia comandaba respeto y admiración. La caída del caballo durante una cacería había sido más que un accidente. Había sido el momento que dividió su vida en un antes dorado y un después lleno de amargura. Lo había dejado postrado en una silla de ruedas, con la parálisis asumida como definitiva por todos en el ducado, incluyendo los médicos que habían declarado su condición como irreversible. La dolor física se había convertido en una amargura helada que corría por sus venas como veneno letal, especialmente después del abandono cruel de su antigua novia, la condesa Leonor, y el rechazo despiadado de una sociedad que antes lo adulaba y ahora lo evitaba como a una presencia incómoda. Los salones que antes se llenaban de risas y música cuando él aparecía, ahora se sumían en silencios tensos. Los amigos se habían desvanecido como humo y las invitaciones a eventos sociales habían cesado por completo. Su objetivo se había vuelto cristalino como el hielo de las montañas: cumplir con la obligación de casarse para garantizar la sucesión del ducado, honor que su linaje había mantenido durante siglos, pero forzar a aquella noble comprada con monedas de desesperación a desistir por voluntad propia. Si tenía que casarse por deber, al menos se aseguraría de que fuera ella quien rompiera el compromiso, librándolo de la carga de una esposa que solo veía en él una conveniencia social. La duquesa madre,
doña Inés, había sellado el acuerdo matrimonial con la frialdad calculada de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, sin considerar los sentimientos de ninguno de los contrayentes. Para ella, lo único importante era mantener el linaje y asegurar que el ducado continuara en manos de la familia Villarreal. Había negociado los términos como una transacción comercial, evaluando el dote de Bianca y la desesperación de su familia como variables en una ecuación matemática. En el altar de la capilla ducal, adornado con tapices ancestrales bordados con hilos de oro y el peso opresivo de siglos de tradición familiar, el duque Fernando clavó su mirada fría y penetrante en Bianca como si pudiera leer su alma. Los invitados esperaban solemnemente mientras el sacerdote recitaba las palabras sagradas que los unirían para toda la eternidad. Con una voz que cortaba como hielo de las altas montañas, le susurró palabras que se clavaron en su alma como dagas envenenadas. Usted no va a aguantar ni una semana en este palacio. Voy a hacer que se arrepienta profundamente de haber aceptado este acuerdo maldito. Bianca sintió que el mundo se tambalearan bajo sus pies, pero mantuvo la compostura con una fuerza de voluntad que la sorprendió a ella misma. El vestido de novia, hecho con encajes heredados de su abuela, de repente le pareció una mortaja que la envolvía en un destino que no había elegido. Sin embargo, alzó el mentón con dignidad y respondió con voz firme pero baja: Su Excelencia subestima la resistencia de una dama que no tiene nada más que perder que su honor. Los primeros días en el castillo fueron como vivir en una jaula dorada, donde cada respiración era vigilada y cada movimiento calculado con precisión militar. El palacio, con sus corredores de piedra que resonaban con ecos fantasmales y sus ventanas que daban a paisajes desolados, se había convertido en su prisión. Fernando ejecutó su plan con la precisión de un estratega militar experimentado en batallas psicológicas, decidido a tornar la vida de Bianca insoportable hasta quebrantar su espíritu como se quiebra una rama seca. La confinó en el ala este del palacio, un lugar frío y solitario donde los corredores de piedra parecían susurrar lamentos de damas olvidadas que habían vivido allí en siglos pasados. Las habitaciones, aunque elegantemente amuebladas, tenían un aire de abandono que se filtraba hasta los huesos. Las ventanas daban al lado menos favorecido del jardín, donde solo crecían arbustos espinosos y hierbas silvestres que nadie se molestaba en cuidar. El duque se mostró exigente hasta la crueldad más refinada. La convocaba únicamente para tareas que rozaban la humillación, diseñadas específicamente para quebrantar su dignidad poco a poco. Exigía que fuera su secretaria personal, revisando y copiando documentos antiguos en latín durante horas interminables, hasta que sus dedos se mancharan de tinta negra y sus ojos lloraran de cansancio extremo. Los documentos eran contratos medievales y correspondencia ancestral, que requerían una paciencia infinita para descifrar la caligrafía antigua. Le pedía que gestionara la casa y el numeroso personal doméstico, una tarea compleja que requería conocimiento detallado de protocolos y jerarquías, pero la rechazaba públicamente cuando ella sugería mejoras sensatas para la administración, declarando con desdén helado que no tenía la visión de una verdadera duquesa, ni la experiencia necesaria para comprender las tradiciones familiares. Estas humillaciones ocurrían siempre delante de los criados, quienes presenciaban incómodos estas escenas que quebrantaban todas las reglas de cortesía nobiliaria. En lugar de asignarle una criada personal, como dictaba estrictamente el protocolo nobiliario para una duquesa, insistía en que ella se ocupara de pequeñas tareas menores en su escritorio privado, organizando papeles y limpiando tinteros como si fuera una sirvienta común. Esperaba que el trabajo duro y la falta deliberada de protocolo la hicieran quebrar como cristal frágil bajo presión.
pero se equivocaba profundamente en sus cálculos sobre el carácter de acero templado que poseía Bianca. Durante las comidas, que se servían en el gran comedor adornado con retratos de antepasados que parecían juzgar desde sus marcos dorados, Fernando mantenía un silencio gélido que contrastaba con el tintineo de la porcelana fina. Cuando hablaba, era solo para dar órdenes o hacer comentarios cortantes sobre la incompetencia que él atribuía a Bianca en tareas que ella realizaba con eficiencia notable. Pero había momentos en que sus ojos traicionaban su voluntad, descendiendo sin permiso hacia la curva del cuello de Bianca, la forma de sus labios cuando pronunciaba «Su Excelencia» con esa voz suave que lo perturbaba más de lo que jamás admitiría. Y cuando ella se inclinaba para servirle, su perfume lo envolvía como una tentación peligrosa que hacía que sus manos se crisparan sobre los cubiertos de plata. Bianca recibía cada orden con una dignidad inquebrantable que brillaba como armadura invisible. Pero esa noche, mientras Fernando creía haber quebrado su espíritu, Bianca tomó una decisión en la biblioteca que cambiaría todo el juego entre ellos. Lo que el duque no sabía era que su nueva esposa tenía un plan que él nunca vio venir. No derramaba lágrimas, por más que su corazón se desgarrara en silencio, ni se quejaba, ni permitía que su voz temblara ante los insultos velados. Su firmeza moral, heredada de generaciones de mujeres nobles que habían enfrentado tragedias y guerras, le impedía ceder al llanto que pugnaba por escapar de su pecho oprimido. Utilizaba su tiempo en la biblioteca ducal, un lugar magnífico con estanterías que se alzaban hasta el techo abovedado para estudiar meticulosamente la administración del ducado. Los libros de cuentas, las escrituras de propiedad, los contratos con arrendatarios y los registros de cosechas se convirtieron en sus compañeros silenciosos. Respondía a cada grosería con competencia implacable y respeto formal que sonaba como música celestial en medio de la tormenta. Como desee, su excelencia. Los criados comenzaron a admirar en secreto la resistencia de su nueva duquesa. Marta, la cocinera principal que había servido a la familia durante décadas, comentaba en susurros a las demás sirvientas que nunca había visto a una dama mantener tanta compostura bajo presión tan cruel. «Es de acero puro esa muchacha», murmuraba mientras amasaba el pan en la cocina. «El duque no sabe con quién se ha metido». Una noche particularmente fría, Fernando la observaba desde las sombras. Bianca, creyéndose sola, se soltó el cabello y se frotó el cuello con cansancio. El movimiento hizo que su bata se deslizara levemente del hombro. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Vio la curva delicada de su cuello, la piel pálida contrastando con la tinta en sus dedos, un pequeño callo formado de tanto escribir. Se descubrió queriendo tocar esa piel, borrar esas manchas de tinta con sus propios dedos. El deseo lo golpeó con fuerza devastadora. En ese momento de observación silenciosa, algo se removió en el corazón empedernido de Fernando. Una grieta imperceptible se abrió en su armadura de amargura, pero lo que sucedería a la mañana siguiente haría que esa grieta se convirtiera en un abismo. Fernando estaba a punto de descubrir que hay cosas más peligrosas que el amor, como fingir que no lo sientes. El rechazo sistemático de Fernando no funcionaba como había planeado con precisión militar. Bianca se tornaba cada día más indispensable para la administración del ducado, demostrando una valentía moral silenciosa que lo desconcertaba y lo atraía en partes iguales, como un imán que actúa contra su voluntad. Comenzó a admirarla contra su propia voluntad, como quien admira una luz distante en la oscuridad que se niega a extinguirse sin importar cuán fuertes soplen los vientos. La primera aproximación real ocurrió durante una tarde lluviosa, cuando Bianca encontró a Fernando frustrado en la sala de escrituras, intentando mover una pesada caja de documentos ancestrales
que contenía los archivos familiares más importantes. Sus músculos se tensaban inútilmente mientras luchaba contra su propia limitación física, y la impotencia se reflejaba en su rostro como una máscara de dolor contenido. Ella se acercó en silencio. Para mover la caja, tuvo que inclinarse tan cerca que su perfume de jazmín invadió los sentidos de Fernando. Sus manos se rozaron al intentar ayudarlo, y ambos se quedaron inmóviles un segundo eterno. Bianca sintió el calor que emanaba de él a pesar de su frialdad. Hay fardos que son más ligeros cuando se dividen, Su Excelencia, susurró con voz que temblaba imperceptiblemente. La soledad multiplica el peso de cualquier carga. Fernando alzó la mirada y sus ojos se encontraron a escasos centímetros de distancia. Pudo ver las motitas doradas en los iris de ella, sentir su respiración entrecortada. Por un instante peligroso, algo primitivo y ardiente despertó en su pecho. Apartó la mirada bruscamente, como quien se aleja del fuego, pero el daño estaba hecho. La había visto realmente por primera vez. Esa noche, Fernando la buscó en la biblioteca con el pretexto de revisar unas cuentas. La encontró a la luz de las velas, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros de manera impropia, pero hipnotizante. Cuando ella se giró, sorprendida, algo cambió en el aire entre ellos. «Su Excelencia», murmuró Bianca, levantándose tan rápido que tropezó. Perdió el equilibrio y cayó de rodillas junto a la silla de ruedas. Fernando extendió las manos por instinto, sujetándola por los brazos antes de que golpeara el suelo de mármol. Quedaron a la misma altura, rostro contra rostro, tan cerca que compartían el mismo aliento. El contacto los paralizó a ambos. Las manos de Fernando quemaban sobre los brazos de Bianca, sus dedos marcando la piel delicada a través de la tela. Ninguno se movía, ninguno respiraba. «Yo», comenzó Fernando, su voz ronca e irreconocible. Los ojos de Bianca, muy abiertos, buscaron los de él. Sus labios entreabiertos estaban a centímetros de los de Fernando. La distancia entre ellos parecía reducirse por voluntad propia, como si una fuerza invisible los atrajera. Fernando podía sentir el pulso acelerado en las muñecas que sostenía, podía ver cómo las pupilas de ella se dilataban. El reloj del pasillo dio las 12 campanadas, rompiendo el hechizo. Fernando la soltó como si quemara. Dio un paso atrás, recompuso su máscara de hielo. «Buenas noches, duquesa», dijo con voz cortante, y salió de la biblioteca dejándola temblando. Ninguno durmió esa noche. Al día siguiente, el destino preparaba su jugada más cruel. Lo que estaba a punto de llegar al palacio no era solo una visita, era una tormenta con nombre de mujer que amenazaba con destruir todo lo que Bianca había construido con lágrimas y dignidad. Y su nombre era Leonor. La duquesa madre anunció la llegada de un viejo apoyo familiar, la condesa Leonor, de 27 años, la antigua novia que había abandonado a Fernando tras el accidente como una rata abandona un barco que se hunde. Leonor llegaba con la excusa perfectamente ensayada de apoyar a la duquesa madre en tiempos de transición familiar, pero su objetivo era claro como cristal para cualquiera que supiera leer entre líneas: minar a Bianca, creyendo que Fernando, aún duque y rico a pesar de su condición, valía la pena si era para convertirse en su viuda o recuperarlo si su estado mejoraba. Sus cálculos eran tan fríos como los de un usurero que evalúa una inversión. La llegada de Leonor al palacio fue como la entrada de una tormenta elegante. Vestía con la última moda de la capital, llevaba joyas que brillaban como estrellas capturadas, y su belleza seguía siendo innegable. Pero Bianca, con su intuición femenina afilada por la adversidad, detectó inmediatamente el veneno que se ocultaba detrás de sonrisas perfectas y cumplidos elaborados. Leonor comenzó su ataque con desaires públicos calculados con precisión quirúrgica.
sugiriendo que Bianca era mal educada por ocuparse personalmente de las cuentas y tareas menores, precisamente las tareas que Fernando la había obligado a realizar. Su veneno se disfrazaba de cortesía aristocrática refinada, pero Bianca reconocía cada puñal envuelto en seda que se dirigía hacia su reputación. «Querida duquesa», decía Leonor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «qué admirable es ver a una dama de su posición ocupándose de tareas tan prácticas. En la capital, las duquesas suelen delegar estas responsabilidades a administradores competentes». Cada palabra era una bofetada elegante, diseñada para hacer que Bianca se sintiera inadecuada e inferior. Durante el té de la tarde, servido en la terraza que daba a los jardines principales, Leonor desplegaba su artillería social con maestría. Hablaba de bailes en la corte, de encuentros con otras familias nobles, de inversiones exitosas y propiedades prósperas, creando un contraste deliberado con la situación actual del ducado y la procedencia modesta de Bianca. En un tenso jantar en el comedor principal, iluminado por candelabros de plata ancestral que proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de los comensales, Leonor cuestionó abiertamente la competencia de Bianca en la administración de una finca menor que atravesaba dificultades económicas. Su voz tenía un tono de preocupación fingida que apenas ocultaba la malicia subyacente. «Espero que la querida duquesa tenga experiencia en estos asuntos», comentó mientras cortaba delicadamente su carne, «porque administrar propiedades requiere una comprensión profunda de las fluctuaciones del mercado y las relaciones con los arrendatarios». «¿No es cierto, Fernando?» Fernando, sorprendido por el ataque directo y sintiendo una lealtad inesperada hacia Bianca, vio a su esposa tomar con tranquilidad absoluta los libros de cuentas que había pedido traer anticipando esta confrontación. Con detalles precisos y números irrefutables, expuso cómo había aumentado la producción de la finca en un 30% y saldado las deudas pendientes en tiempo récord, implementando un sistema de rotación de cultivos que había leído en tratados agrícolas modernos. «La finca San Sebastián», explicó Bianca con voz clara y segura, «tenía deudas por valor de 1.200 monedas de oro cuando asumí su administración. Mediante la diversificación de cultivos y la renegociación de contratos con los arrendatarios, no solo hemos saldado esa deuda, sino que hemos generado un excedente de 800 monedas que han sido reinvertidas en mejoras de infraestructura». Los números que presentaba eran impecables, respaldados por documentos que había organizado meticulosamente. Había estudiado cada aspecto de la administración rural, desde el momento óptimo para la siembra hasta las mejores rutas comerciales para la venta de productos. Su presentación era tan profesional que hasta el mayordomo mayor, un hombre que había servido a 3 generaciones de duques, asintió con aprobación visible. Esta fue la primera falsa victoria de Bianca en terreno enemigo hostil. Fernando sintió una mezcla extraña de orgullo y rabia hacia Leonor, protegiendo a Bianca indirectamente con su silencio aprobatorio que hablaba más que 1000 palabras. Por un momento mágico y sorprendente, el duque y la duquesa formaron una frente unida contra el veneno que amenazaba la paz de su hogar. Leonor, sintiéndose amenazada como una serpiente acorralada que ve escapar a su presa, orquestó su ataque final con la paciencia calculada de quien planea una guerra psicológica. Sabía que necesitaba algo más poderoso que simples insinuaciones para destruir la reputación creciente de Bianca en el ducado. Durante varios días, observó los movimientos en el palacio con ojos de halcón, buscando una oportunidad para acceder a información comprometedora. Su momento llegó durante una tarde en que la duquesa madre había salido a visitar a una hermana enferma en el convento cercano, dejando su escritorio privado temporalmente desatendido.
En un momento de descuido de los criados, Leonor se escurrió como sombra venenosa hacia su objetivo. Lo que encontró en ese escritorio era más poderoso que cualquier arma. 3 palabras que podrían destruir a Bianca para siempre. Recuperación completamente posible. Ahora solo faltaba decidir cuándo y cómo usar esa bomba que acababa de caer en sus manos sedientas de venganza. El médico había sido silenciado por la duquesa madre mediante amenazas y sobornos para acelerar el matrimonio y garantizar la descendencia del linaje antes de que Fernando se recuperara y pudiera elegir libremente a su esposa. La carta contenía detalles específicos sobre ejercicios de rehabilitación y un pronóstico optimista de recuperación total en un plazo de 6 meses a 1 año. Leonor, con astucia venenosa refinada por años de intrigas cortesanas, decidió no mostrar la carta directamente al duque, lo que podría hacerlo sentir traicionado por su madre y alejarla definitivamente de cualquier posibilidad de reconquistarlo. En cambio, planificó un evento público espectacular para revelar que Bianca ya conocía la posibilidad de recuperación antes del matrimonio, insinuando que se había casado por interés calculado en un futuro duquesano, exponiéndola como una oportunista fría y calculadora. El plan era diabólico en su simplicidad. Durante el baile de gala que se celebraría en honor de su visita, leería la carta en voz alta ante toda la nobleza regional, sugiriendo que Bianca había conspirado con la duquesa madre para engañar a Fernando. De esta manera, destruiría la reputación de Bianca mientras se presentaba a sí misma como la defensora de Fernando contra las maquinaciones femeninas. Los días previos al baile fueron una tortura psicológica para Bianca. Leonor sonreía como gato que ya saboreaba al ratón, pero Bianca no sabía que en exactamente 3 horas toda la nobleza regional presenciaría su humillación pública. El reloj corría hacia su destrucción y ella aún creía que lo peor ya había pasado. Qué equivocada estaba. La noche del baile de gala había llegado como una tormenta inevitable que se cierne sobre las montañas. El salón principal del palacio resplandecía con la luz dorada de cientos de velas colocadas en candelabros de cristal que reflejaban la luz como cascadas de diamantes. La nobleza regional se había congregado para la ocasión, llegando en carruajes elegantes que llenaron el patio principal con el sonido de cascos de caballos y conversaciones animadas. Las damas lucían vestidos de seda bordados con hilos de oro y plata, joyas heredadas que brillaban como constelaciones, y tocados elaborados que competían en elegancia. Los caballeros vestían sus mejores galas, con chalecos bordados y capas de terciopelo que hablaban de riqueza y estatus. El ambiente debería haber sido festivo, pero una tensión subterránea corría entre los invitados como una corriente eléctrica. Leonor, vestida de terciopelo azul real que realzaba su belleza rubia y adornada con zafiros que habían pertenecido a la realeza, se preparaba para leer la carta en voz alta mientras el salón caía gradualmente en un silencio expectante que presagiaba la catástrofe social que estaba a punto de desencadenar. Se había posicionado estratégicamente en el centro del salón, donde todos pudieran verla y escucharla claramente. Con gesto teatral, extrajo la carta del pequeño bolso de seda que llevaba y comenzó a desplegarla lentamente mientras los invitados se acercaban, atraídos por la curiosidad y el instinto social que los llevaba a presenciar cualquier escándalo potencial. Leonor desplegó la carta con gesto teatral, saboreando cada segundo de su venganza perfecta. Las primeras palabras salieron de sus labios como veneno destilado. Estimados amigos, he descubierto algo que considero mi deber moral compartir con todos ustedes, por el bien de nuestro querido duque Fernando y la integridad de esta noble familia. Pero lo que ninguno de los presentes esperaba era que en ese preciso momento
el destino tenía preparada una carta más poderosa que cualquier secreto. Y esa carta llevaba el nombre de Bianca de la Torre. Pero antes de que pudiera comenzar su discurso destructor, Bianca apareció en el umbral del salón como una aparición inesperada. No vestía el traje de gala esperado, elaborado con sedas y bordados que habían sido preparados para la ocasión, sino un vestido simple de lino blanco que contrastaba dramáticamente con la opulencia circundante. Venía directamente del jardín, donde había estado ayudando a uno de los jardineros ancianos a lidiar con una emergencia de helada nocturna que amenazaba las plantas más delicadas del invernadero. Otra de sus tareas de criada, que había abrazado con dignidad y que habían salvado flores exóticas que llevaban décadas creciendo en el palacio. Sus manos mostraban rastros de tierra, evidencia de su trabajo manual, y su cabello, aunque recogido, tenía mechones sueltos que le daban un aspecto más humano y real que el de cualquier otra dama presente. No llevaba joyas elaboradas, solo un simple collar de perlas que había heredado de su abuela. Pero su presencia irradiaba una dignidad natural que eclipsaba todos los adornos artificiales del salón. Miró a Leonor con una tristeza silenciosa pero inquebrantable firmeza que irradiaba desde su alma como luz propia. Sus ojos, que habían llorado tantas lágrimas en privado, ahora brillaban con una resolución férrea que sorprendió a todos los presentes. Caminó con pasos decididos hasta donde estaba la condesa, y sus zapatos simples resonaron en el mármol pulido como tambores de guerra. Los invitados contuvieron la respiración, creando un silencio tan profundo que se podía escuchar el crujir de las velas y el susurro de las sedas cuando alguien se movía ligeramente. La tensión era tan espesa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Extendió su mano enguantada con encaje heredado y tomó la carta de los dedos temblorosos de su rival, con un gesto que combinaba autoridad y gracia natural. Sin pronunciar palabra, manteniendo contacto visual directo con Leonor, la rasgó en pedazos que cayeron al suelo como pétalos marchitos, cada trozo llevándose consigo las esperanzas maliciosas de su enemiga. El sonido del papel al rasgarse resonó en el silencio como un trueno, y algunos invitados ahogaron exclamaciones de sorpresa. Leonor palideció visiblemente, sus mejillas perdiendo el color rosado artificial que había aplicado cuidadosamente para la ocasión. El destino del duque no se decide en una murmuración pública. «Condesa», declaró Bianca con voz clara que resonó en cada rincón del salón como campana cristalina. «Se decide por su voluntad y por su alma. Y lo que su señoría pretende destruir, yo ya lo he construido con respeto, trabajo honesto y amor verdadero». Sus palabras cayeron sobre la audiencia como una revelación. Había hablado de amor por primera vez públicamente, admitiendo ante toda la nobleza reunida que sus sentimientos hacia Fernando habían evolucionado más allá del mero deber conyugal. Fernando, inmóvil en su silla de ruedas que había sido posicionada estratégicamente para que pudiera observar toda la escena, fue testigo del momento que cambiaría su vida para siempre. En ese instante de revelación absoluta, percibió la profundidad verdadera de la valentía emocional de Bianca, una valentía que superaba cualquier coraje físico que él hubiera demostrado en campos de batalla o cacerías peligrosas. Comprendió con claridad devastadora que la humillación real no provenía de su silla de ruedas, ni de su condición física, sino de su propio corazón amargado que había envenenado todo lo que tocaba como una plaga. Había estado castigando a la única persona que había permanecido a su lado cuando todos los demás lo habían abandonado. Fernando permaneció en su silla de ruedas, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era el hombre amargado que se escondía detrás de su condición.
Extendió su mano hacia Bianca, no como un duque exigiendo sumisión, sino como un hombre ofreciendo su corazón. Bianca caminó hacia él con pasos decididos y tomó su mano. En un gesto que dejó a todos sin aliento, se arrodilló graciosamente junto a la silla, no en sumisión, sino en unión. Quedaron a la misma altura, sus ojos encontrándose como iguales por primera vez. «Yo la hice arrepentirse de haberse casado conmigo», susurró Fernando con voz quebrada. «Pero no fue mi silla de ruedas lo que nos separó, fue mi corazón amargado. Usted me ha enseñado que la verdadera nobleza no está en caminar erguido, sino en amar sin reservas». Sus manos se entrelazaron con urgencia desesperada. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo desapareció. No había nobleza, no había espectadores, solo ellos dos y todo lo que habían negado durante meses. Fernando sintió que se ahogaba en esos ojos, en la promesa de amor que brillaba en ellos sin reservas. Los invitados presenciaron algo más poderoso que un milagro físico. Presenciaron la rendición del orgullo ante el amor verdadero. La duquesa madre, abrumada por la culpa y la responsabilidad de haber creado esta situación con sus maquinaciones, se levantó de su asiento con dignidad temblorosa. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en su bastón ornamentado, y su voz se quebró cuando confesó públicamente ante todos los invitados que había silenciado al médico para acelerar el matrimonio. «He sido yo», declaró con voz que luchaba contra el llanto, «quien silenció la esperanza de recuperación de mi hijo. Pensé que era lo mejor para el linaje, pero me equivoqué terriblemente. Bianca es inocente de cualquier conspiración. Ella se casó sin conocer la verdad, movida solo por el deber y, ahora lo veo claramente, por un amor que yo no supe reconocer». El peso de su secreto se desplomó como un castillo de naipes construido sobre mentiras, pero la verdad libró a Fernando de las cadenas de la amargura que había cargado durante meses. Los invitados murmuraron entre sí, algunos con indignación hacia la duquesa madre, otros con admiración creciente hacia Bianca. Fernando miró a Bianca con ojos que brillaban de lágrimas contenidas durante tanto tiempo que habían cristalizado en diamantes de dolor. Por su mirada entendió que el amor verdadero era más poderoso que cualquier traición familiar, más resistente que cualquier adversidad física o social. La abrazó allí mismo, enfrente de toda la nobleza reunida, sellando públicamente su redención y su amor con un gesto que hablaba más que 1000 declaraciones. El abrazo fue tan intenso que algunos invitados no pudieron contener sus propias lágrimas, conmovidos por esta demostración de amor que había triunfado sobre el orgullo, la amargura y las convenciones sociales. La condesa Leonor, con su trama de humillación, expuesta como una herida infecta ante todos, sufrió el exilio social inmediato y devastador. Los invitados le dieron la espalda uno por uno, como pétalos que se desprenden de una flor marchita, y fue forzada a abandonar el ducado esa misma noche para nunca regresar. Su ambición desmedida se convirtió en su propia condena, restaurando la justicia moral que el corazón de Bianca había sembrado con paciencia de santa y cultivado con trabajo honesto. Su carruaje partió en la oscuridad de la madrugada, llevándose consigo la última sombra que amenazaba la felicidad del ducado. 6 meses después, cuando la primavera había cubierto las montañas con un manto de flores silvestres, el jardín secreto que Bianca había restaurado con sus propias manos florecía como nunca antes en la historia del palacio. Las rosas trepadoras cubrían los muros de piedra antigua con cascadas de color rosado y rojo, y el aroma de jazmín flotaba en el aire como incienso celestial que bendecía cada rincón del espacio. Fernando, apoyándose apenas en un bastón de ébano tallado que había pertenecido a su abuelo, era un hombre completamente transformado por el amor y la redención.
La amargura había dado lugar a una ternura profunda que irradiaba desde su mirada como luz dorada del atardecer. Sus piernas, fortalecidas por ejercicios diarios y alimentadas por la esperanza, habían recuperado casi toda su funcionalidad. Caminaba por los senderos de grava con pasos cada vez más seguros. Sus piernas habían recuperado la fuerza que el rencor había mantenido prisionera durante tanto tiempo. La rehabilitación había sido lenta, pero constante, impulsada por el amor que había encontrado en los brazos de Bianca. Bianca lo esperaba junto a la fuente central, donde el agua cantaba melodías eternas de esperanza renovada y promesas cumplidas. Llevaba un vestido de seda color marfil que ondulaba con la brisa suave de la tarde como pétalos de flores danzando al viento. Su cabello, ahora libre de las restricciones formales, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Fernando se acercó y, con un gesto que habría sido impensable meses atrás, se arrodilló ante ella sobre la hierba suave del jardín. No por debilidad física, sino por amor puro que lo había liberado del orgullo herido y de todas las máscaras sociales que había llevado durante años. «Bianca», murmuró con voz que temblaba de emoción verdadera, «¿me permitirías pedirte no un matrimonio de conveniencia impuesto por las circunstancias, sino un amor de eternidad, nacido de la libre elección de nuestros corazones?» Ella sonrió con lágrimas de alegría, corriendo por sus mejillas como perlas preciosas que reflejaban la luz dorada del sol poniente. «A Fernando», respondió con voz musical que parecía armonizar con el canto de los pájaros. «Ese amor ya vive en mi corazón desde el día en que vi al hombre noble detrás de la máscara de dolor». Cuando se besaron bajo el cielo estrellado que comenzaba a mostrar las primeras estrellas de la noche, el castillo entero pareció suspirar de alivio. La consumación del matrimonio, antes forzada y diferida por el rencor y las circunstancias, acontecía ahora por amor verdadero que había triunfado sobre todas las adversidades imaginables. Bianca tomó las manos de Fernando entre las suyas con ternura infinita y las llevó a su vientre donde comenzaba a crecer una nueva vida. «Llevas en tus manos el futuro del ducado», susurró con voz llena de promesas divinas. «Nuestro hijo crecerá conociendo solo el amor, nunca la amargura que casi destruyó nuestras vidas». Fernando sintió bajo sus palmas el milagro de la vida que crecía, fruto del amor que había nacido de la adversidad más cruel y se había fortalecido en las llamas de la prueba. «Nuestro heredero», murmuró con reverencia casi religiosa, «será testimonio viviente de que el amor verdadero puede transformar cualquier abismo en el jardín más hermoso». El casal, unido por la lucha y por la justicia emocional que habían conquistado juntos contra todas las probabilidades, miró hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo púrpura del atardecer. Las cadenas doradas de su posición se habían transformado en lazos luminosos de un futuro construido sobre amor genuino, respeto mutuo y afecto que crecería como las plantas del jardín secreto. En el ducado de las montañas, donde antes reinaba la amargura como un invierno eterno, ahora florecía la esperanza como una primavera permanente. Bianca había encontrado no solo un marido, sino un compañero de alma. Fernando había descubierto que la verdadera nobleza no residía en los títulos heredados o las propiedades acumuladas, sino en la capacidad de amar y ser amado sin reservas ni condiciones. El viento de la montaña arrastraba ahora no secretos dolorosos, ni lamentos de almas perdidas, sino promesas de felicidad que se extenderían por generaciones futuras. El abismo de la desesperación se había transformado en el jardín del amor eterno, donde cada flor era testimonio de que incluso en las tierras más áridas puede nacer la más hermosa de las historias de amor. La justicia emocional había triunfado sobre la crueldad,
la dignidad sobre la humillación y el amor verdadero sobre todas las conveniencias falsas que conspiran contra el corazón humano. En aquel ducado perdido entre las montañas, dos almas habían encontrado su hogar eterno en el jardín secreto donde el amor verdadero floreció para siempre. Gracias por escuchar este romance de época en nuestro canal. Si esta historia de amor tocó tu corazón, y para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra romántico. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.